rápido, hay que ir rápido aquí. Ahorita me tengo un mensaje de esta, pero me mando enseñanza a vinculación, y dependiendo de qué me digan, ya te comento. Bueno, vamos a ver fisiología pulmonar, intercambio gaseoso, o llamada la hematosis. Recordando que no se les olvide, tenemos que el aire entra y aquí solamente se conduce por toda la nariz, tráquea, bronquios segmentarios, bronquios terminales, hasta que llega, ahora sí, a la parte donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, que es en los conductos alveolares, sacos alveolares, alveolos, bronquios respiratorios también llamados. Que la unidad funcional, quedamos que era el alveolo. Aquí tenemos un saco alveolar, también conocido como acino, lobulillo, y al final de cuentas es la unidad respiratoria. Es una membrana especializada, va acompañada con lo que viene siendo un capilar junto con un alveolo. Hay un alveolo, hay un capilar, hay un alveolo, hay un capilar. Estos alveolos, estos acinos, tienen fibras elásticas, acuérdense que habíamos dicho que es la elastina, que les da esa característica, tienen músculo liso, y esta es la unidad funcional que tenemos para la hematosis. En las generalidades que hemos estado viendo continuamente, sabemos que tenemos un alveolo y un capilar. Entonces, el alveolo es rico en oxígeno. En medidas es donde más oxígeno va a haber, porque está el área entre el aire, y el aire que trae oxígeno. Vamos a ver las concentraciones, cuánto trae el aire atmosférico, y entra el alveolo rico en oxígeno, y el capilar viene desoxigenado. El capilar viene rico en dióxido de carbono o CO2. Y entonces se hace el intercambio gaseoso por varios mecanismos. Aquí va a haber un mecanismo que es por difusión. ¿Dónde hay más concentración de oxígeno? ¿Dónde hay menos? Entonces, por un mecanismo de difusión hay más concentración, entonces yo tengo que igualar y pasa. Y el CO2 es lo mismo. ¿Dónde tengo más CO2? En el capilar. ¿Dónde tengo menos? En el CO2. Esto es facilitado por el mecanismo de la difusión. La difusión es el paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva, desde un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Lo que les acabo de explicar en la diapositiva pasada. Difusión, aquí tenemos la capa lipídica, la membrana celular. ¿Dónde tenemos más concentración? En el espacio extracelular. Y en el espacio intracelular tengo que menos concentración, digo, el dibujo es muy obvio, ¿no? Entonces esto permite o facilita la difusión a través de una membrana permeable, ¿sí? Van a pasar con un movimiento cinético de las partículas de mayor concentración
a menor concentración. ¿Queda claro cuál es la difusión? Tenemos presiones parciales. La presión de un gas es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan contra la superficie en cualquier momento dado. Vamos a empezar a ver que la presión es directamente proporcional a las concentraciones de las moléculas del gas. Tenemos como los gases que contienen la atmósfera: nitrógeno, oxígeno, CO2. La velocidad de difusión es proporcional a la presión que genera ese gas solo. Cada gas genera una presión. A esto se le llama presión parcial. Este tiene una presión parcial, este tiene una presión parcial, este tiene una presión parcial. ¿Sí? Y esto, por la velocidad de difusión, es la presión que genera el gas en total. ¿Cuánto es la presión atmosférica? A nivel de la Ciudad de México. Es diferente a la de nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Sí. 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica. Y 400 a nivel de la Ciudad de México, y este es a nivel de nosotros. ¿Nosotros dónde vivimos? A nivel del mar. En la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, vean, las presiones cambian. Entonces, tenemos que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, y la que nosotros nos vamos a casar con esto. Y cada gas que existe en la atmósfera genera una presión parcial. Tenemos que el nitrógeno es el 78% y ejerce una presión de 597 milímetros de mercurio. El oxígeno es de 21%. ¿Cuál es el FiO2 atmosférico? 21%. ¿Y qué significa FiO2? Fracción inspiratoria de oxígeno. Es el 21%, que equivale a 159 milímetros de mercurio. Es la presión que ejerce. El CO2 y otros ocupan el 1%. O sea, aquí, en este momento, ¿qué habrá más? De oxígeno. Nosotros estuvimos cayendo como mosquitos. Pero CO2 se está generando más porque estamos bastantes seres humanos exhalando CO2. ¿Sí? Pero en concentraciones al medio ambiente es 1%. Esta suma me da el 100% de esta concentración o de estos porcentajes. Pero en cuestión de presión, es lo que me da la suma, me da la presión atmosférica en milímetros de mercurio. ¿Sí? De ahí sale 760 milímetros de mercurio. Es la presión parcial de cada gas que genera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de aquí sale presión atmosférica. Tenemos presión de oxígeno, presión de CO2 y presión de nitrógeno. Entonces, hay una ley que es la ley de Dalton. Déjenme que me traiga el café porque se me está enronqueciendo la garganta. Hace calor, ¿verdad, Felipe? No sale aire por ahí. ¿De aquí? De aquí no. Bueno, no sé si. Yo lo siento. Sí. Les voy a prender la luz y fíjense
si están abiertas las rendijas. Por favor, recuerden la. A ver, asómese alguien. ¿Están abiertas las rendijas? No alcanzo a ver. Sí, están abiertas. ¿Sí? Sí. Esta sí. Allá atrás hay uno que les llega de atrás, ¿cierto, Fabio? Aquí este es el que siento que no funciona. Bueno. La ley de Dalton dice que la presión total de una mezcla de gases corresponde a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno. Presión total es igual a la presión parcial de cada gas. Si son 20 gases, es la suma de cada presión parcial de gas y me va a dar la presión total de esta mezcla de gases y es lo que responde a la ley de Dalton. Factores que determinan la presión parcial. 1. Concentración y coeficiente de solubilidad. Todo esto ya lo vieron en fisio, bioquímica. ¿Cierto o no es cierto? Sí, ¿verdad? La ley de Henry nos habla que la presión parcial es igual a la concentración de gas disuelto entre el coeficiente de solubilidad, pues inversamente proporcional. Tenemos factores que determinan la presión parcial, coeficiente de solubilidad de gases a temperatura corporal y a presión atmosférica. Oxígeno, fíjense su coeficiente de solubilidad 0.024. Dióxido de carbono 0.57. Monóxido de carbono 0.018. ¿Quién tiene mayor coeficiente de solubilidad? Dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Por eso, el CO2 compite y le gana al oxígeno, porque tiene un coeficiente de solubilidad más fácil. Si ahorita quisiéramos morir todos aquí por la salud, hiciéramos un suicidio colectivo y producimos CO2, va a llegar un momento en que esto se va a saturar de CO2 y este coeficiente de solubilidad va a hacer que nuestro oxígeno sea desplazado y nuestros alvéolos van a ser llenos de CO2 y obviamente el CO2 va a ir a generar a nivel central una información y nos va a hacer que entremos en un paro respiratorio y quedan dormidos los pacientes. Por eso cuando se suicidan en su carro y le ponen la manguera al escape, agarran, lo sellan, lo meten a la ventana del carro y se sellan y ahí están respirando, lo que pasa. Nada más que en este caso es que monóxido de carbono. Bueno, entonces tenemos que la difusión lo daba que era de un medio más concentrado a uno medio menos concentrado, de un medio más concentrado a uno menos concentrado. Esto nos permitía la difusión de gases. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y también esta difusión de gases obedece un gradiente de presión. De mayor a menor presión parcial. ¿Qué significa? Que la velocidad neta de difusión puede facilitarse, puede darse, 1, solubilidad de gas en el líquido, área transversal del líquido, distancia por el cual debe difundir, peso molecular del gas y temperatura del líquido. Estos factores nos hacen determinar la ley de Fick, ¿sí? Aquí nos hace el calor de las presiones, ¿sí? La temperatura, por el área, ¿sí? Por la distancia. Gracias. Nos va a dar entre lo que viene siendo la solubilidad, el peso molecular, nos va a dar a lo que va a obedecer la ley de Fick, que es la velocidad neta de difusión. Son 5 procesos que nos lo dan, también llamado
coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión está determinado por la solubilidad del gas en el líquido, área transversal del líquido, distancia por el cual debe difundir, peso molecular del gas y la temperatura del líquido. Ahorita van a ver qué importancia tiene conforme vamos bien. Oxígeno. Fíjense el coeficiente de difusión. Oxígeno, 1. Dióxido de carbono, 20.3. Monóxido de carbono, 0.81. Nitrógeno, 0.53. Helio, 0.95. Vuelve a otra vez el dióxido de carbono, 20 veces más soluble que el oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene 1, pero ¿quién va a competir con él? El dióxido de carbono. Por eso el dióxido de carbono es tan agresivo en nuestro organismo, porque lo vence, le gana, compite, tiene mayor coeficiente de solubilidad. Ahora, existe la presión de vapor. Aquí tenemos dos comparativas. Estas son como dos ollas. En esta olla está a temperatura ambiente, la tenemos aquí, 47 grados. Vean las moléculas de vapor, de gas, están ahí. Y cuando lo ponemos a hervir, se incrementa la temperatura y obviamente la presión del gas, ¿sí? Aumenta estas presiones y eso ¿qué va a hacer? Que haya un movimiento de partículas. ¿Sí? Entonces la presión del pan también nos va a ver la afectación. ¿Qué respiramos? El aire atmosférico, ¿cómo es? Seco. Obviamente hay humedades que existen, por ejemplo, aquí en la ciudad de Sinaloa tenemos un clima ¿qué? Húmedo. Si ustedes van a Guadalajara, a la Ciudad de México o a Mexicali, ¿cómo es el aire? Seco, más seco. Aquí hay una humedad, ¿cierto o no es cierto? Que van a otros estados y dicen, ay, este aire me molesta, lo respiro y siento que me quema, está seco, resequedad de la nariz. Y obviamente nuestras vías, por los mecanismos que tenemos, se lleva a cabo la humidificación para que llegue a nuestro pulmón humidificado. Esta presión de vapor es de 47 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Estas son las concentraciones y esta es la presión que tiene atmosféricamente el aire que están respirando. Oxígeno 159, CO2 0.3, agua 3.7, nitrógeno 597. Esto nos da la suma de 760, es la composición del aire atmosférico. Cuando pasó por su nariz y va por toda la vía de conducción, ya va humidificada. Ya el oxígeno bajó a 149.3, el nitrógeno ya bajó a 563, el CO2 se sigue manteniendo porque todavía estamos en la vía de la conducción, pero el agua ya cambió de ser 3.7, ya cambió a 47, pero el total sigue siendo ¿cuánto? ¿Por qué? Porque lo que cambia son las presiones parciales, pero la suma va a seguir siendo la misma. Hasta aquí era el aire atmosférico, el aire en la conducción, pero ahora sí el aire alveolar. El nitrógeno bajó a 569, el oxígeno ya está en 104, el CO2 está en 40, agua 47 y me da la suma de 760 milímetros de mercurio. En la composición, ¿qué cambió? ¿Qué le pasó al oxígeno? Disminuyó. ¿Y el CO2? ¿Por qué? Está básico, es simple la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Por la hematosis. Porque ya hubo cambio. ¿Y el agua qué pasó? Desde que entró por la vía aérea, se humidificó. Pasó por toda la vía de conducción hasta llegar a los alvéolos.
¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que saber, estas concentraciones del aire atmosférico comparadas con el aire alveolar, qué cambios cambian a nivel de las presiones, cómo cambian estas presiones parciales de cada gas, pero la suma a final de cuentas, ¿cuánto es? 760 milímetros de mercurio. Oiga, doctora, Mande. ¿y por qué el nitrógeno aumentó? ¿El nitrógeno aumentó o disminuyó? O sea, disminuyó cuando se modificó, pero volvió a aumentar después. Se mantiene, el nitrógeno no lo usamos. El nitrógeno no es algo que nosotros intercambiemos o tengamos, pero está contenido en ¿dónde? En el aire atmosférico y si lo respiramos. Pero no lo usamos nosotros como tal. Esto es lo que se perdió en el aire, en el volumen que. ¿Cuánto perdimos? Entraron 500 de volumen corriente. ¿Y cuánto fue lo que va a llegar? ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué usamos? Agua, CO2 y oxígeno. Es decir, el aire atmosférico contiene esta composición de gases, pero el ser humano, ¿cuáles usa? Estos dos y el agua, porque el agua la necesitamos para humidificar. Entonces, no se les olvide que su aire alveolar sí tiene una, ¿qué? Presión de ¿cuánto? 760, pero con un agua de ¿cuánto? De 104 milímetros de mercurio, con un CO2 de 40 milímetros de mercurio y agua de 47. ¿Se dan cuenta? El agua no cambió, se mantiene. Bueno, hasta ahí vimos las concentraciones atmosféricas, las concentraciones alveolares por cada gas con su presión parcial, cómo va modificando. Ahora, la ventilación alveolar, en el aire alveolar no tiene la misma concentración de gas que el aire atmosférico, ya vemos por qué. El aire alveolar es sustituido solo de forma parcial. Oxígeno se absorbe constantemente, dióxido de carbono se expulsa constantemente. El aire atmosférico seco es humidificado cuando ingresa a las vías aéreas. Estos son los mecanismos por los cuales nuestro aire alveolar no va a tener las mismas concentraciones que el gas atmosférico. Está entendible, lo fuimos explicando, ¿no? Es como el resumen de todo lo que ya vimos hasta ahorita, ¿cierto o falso? Doctor, una duda. Como aquí en el hospital, cuando alguien está utilizando, por ejemplo, puntillas nasales con oxígeno, ¿cómo humidifican el aire? Con agua inyectable. Ok, y en el... Por eso tiene el humidificador, que es el vasito. El oxígeno pasa por ahí y se conduce húmedo por la manguerita. Y por ejemplo, yo había una vez, pues, una persona de mi familia estaba utilizando un concentrador de aire. Sí, un concentrador. Es muy diferente. No era concentrador de aire, era un tanque, pero Oxígeno. portátil. Ajá. Ahí en ese caso también puede utilizarse el agua inyectable, porque yo leía y me decía que agua destilada y es difícil. Es el agua inyectable, es el agua destilada. Sí. Mientras sea pues estéril. ¿Por qué no puedes usar el agua normal? Por las bacterias. Sí, y aparte por la sal. Empieza a tapar las puntillas. No, y empieza a hacerte salitre alrededor. Por la sal. Por eso es agua destilada, que es el agua inyectable. El agua inyectable es agua bidestilada. Mande. No tiene electrolitos. No tiene electrolitos. Por eso cuando los pacientes tienen una hipernatremia, que está por arriba de 160 el sodio, les cambiamos a soluciones punto molar. ¿Y cómo se prepara la solución punto molar? Agarro 1000 de solución salina, o 500 más bien de solución salina, y le pongo 500 de agua inyectable, que es agua bidestilada, que no tiene electrolitos. Entonces yo diluyo lo que hay acá y lo dejo al 0.45. Entonces el aporte de oxígeno ya es muy mínimo, digo de oxígeno, de cloruro de sodio. Entonces esa solución se garantiza que mi paciente no va a seguir generando más cloruro de sodio. ¿Sí? Bueno, el alveolo se los presento. Ah, qué bonito. Va en terciopelo, acá muy bonito, suavecito.
tiene una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Tiene una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio y el agua 47 milímetros de mercurio. Así se mantiene nuestro alveolo. Y nuestro capilar, que viene de un extremo de sangre desoxigenada y sale por un extremo sangre oxigenada. ¿Sí? Entonces, acuérdense de los volúmenes corrientes también que tenemos. Volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente. ¿Cuánto equivalía el volumen de reserva inspiratorio? Aquí es volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuánto era? Volumen residual. ¿Y qué? 100, 200. 1100, 1200. La capacidad residual funcional. 1200 la residual. La capacidad pulmonar total. 800. Esas las tienen que ver. 300. Manéjenlas. Entonces, la capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. ¿Cuánto da? 2000. Tenemos que el volumen corriente que damos, que metemos 500, se nos va en el espacio muerto fisiológico 150, que es todo lo de la conducción, ¿sí? Y nos quedan 350 mililitros. Eso es el volumen de aire alveolar que es sustituido por aire atmosférico nuevo en cada respiración. Es de solo 1/7 del total. Esto es lo que va a ser sustituido. De todo lo que entramos, solo 1/7 del total va a entrar. ¿Qué significa esto? Fíjense. Inspiramos, damos la primera respiración, segunda respiración, porque recuérdense que estamos de 12 a 14 en un estado fisiológico. Vean las partículas de oxígeno, ¿cómo están? Cuarta respiración, octava respiración, 16ª respiración, pero sigue habiendo ¿qué? Oxígeno, y pudiéramos decir que es oxígeno viejo, no se recambia todo, se mantiene una cantidad. Y fisiológicamente esto tiene una funcionalidad. 1, no colapso el alveolo. 2, mantengo las presiones de oxígeno y de CO2 en equilibrio para que no colapse y caiga la hipoxia. Se mantiene. Sí se intercambia, sí se cambia, pero siempre mantenemos un volumen. Es oxígeno viejo, pueden decirlo así. Esta sustitución lenta del aire alveolar es importante para prevenir cambios súbitos en las concentraciones de los gases en la sangre. Y esto puede prevenirnos aumento y disminuciones excesivas del CO2 y del pH tisular que se interrumpen temporalmente o temporalmente en la respiración. El oxígeno es bien importante, jóvenes. Morimos, pero ¿qué creen? El CO2 tiene la misma importancia, porque el CO2 y el pH van de la mano, están casados. Si tengo mucho CO2, el pH baja. El CO2, no se les olvide que es un ácido débil, así está considerado el dióxido de carbono. Es un ácido débil. Y por ser ácido débil, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los ácidos? ¿Qué donan? Hidrógenos. Geniones. Pero es un ácido. Entonces, si yo subo las concentraciones que decían que era ¿cuánto? En el alveolo, ¿cuánto traía de concentraciones de milímetros de mercurio? 40. Váyanse casando con esa medida. 40. El CO2 normal gasométricamente va de 35 milímetros de mercurio a 45 milímetros de mercurio, con una media de 40. ¿Sí?
Entonces, primera regla de gasometría. Segunda regla de gasometría, o más bien la primera vendría siendo el pH. El pH de una gasometría normal va de 7.35 a 7.45. Si tengo 7.34 es acidosis o acidemia. Si tengo 7.46 es alcalosis. No hay ni tantito, ni poquito, ni hay más o menos, no. La gasometría se lee muy estrictamente. O es alcalosis o es acidosis. O está en el pH normal. 7.35 a 7.45. 7.34 para abajo, acidosis. 7.46 hacia arriba, alcalosis. Y el CO2 va a hacer exactamente lo mismo. De 35 milímetros de mercurio a 45 milímetros de mercurio. Eso es las concentraciones normales de CO2 con una media de 40. Si está por debajo de 34, ¿cómo se llama eso? No. Serio. Estamos hablando del CO2. ¿Eh? No. Se llama hipocapnia. Si estoy por arriba de 46 milímetros de mercurio, se llama hipercapnia. Entonces, si el CO2, ahora sí, si es proporcional más que más oxígeno, ¿y qué tengo que incrementar? ¿Y voy a incrementar qué? Volumen. No voy a respirar lo mismo ahorita sentados que si se ponen a correr, ¿o sí? Se incrementa el volumen. ¿Para qué? Porque está consumiéndose, ¿sí? Entonces yo tengo que garantizar este oxígeno, que se mantenga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues proporciono más aire. ¿Sí? Aumento mis ventilaciones. Bueno, el oxígeno alveolar, acuérdense que tenemos el extremo venoso, capilar venoso. El capilar venoso viene desoxigenado. Este alveolo tiene ¿cuántas concentraciones? De milímetros de mercurio de oxígeno. El capilar viene desoxigenado y viene con 40 milímetros de oxígeno. Les cambio la pregunta. ¿Cuánto es el oxígeno en una gasometría venosa? ¿Cuál sería el valor exacto? 40. Exactamente 40. ¿Qué se lo estoy diciendo? Porque viene desoxigenado, sangre venosa. ¿Qué va a dónde? Al pulmón. ¿A qué? A oxigenarse. ¿Por medio de quién? De la, ¿cómo se llama? Hematosis. Que se daba por medio de la difusión, ¿qué? Aparte de la difusión, que era ¿cuántos? Eran 5 los que nos facilitan este intercambio. De mayor concentración a... Hay una en la difusión de concentración, difusión de presión. ¿Dónde hay mayor presión? A menor presión, igual o presión. Voy a hacer el equilibrio. Ahora, la otra, ¿por qué? Era la unidad. Hay un espacio aquí. Hay una distancia. Hay una distancia. Con muchas, pocas micras, ¿no? O sea, no hay, están casi adosados. El alveolo con el capilar están adosados. Son milimétricos. ¿Sí? Vamos a ver cuántas capas tiene después la unidad funcional y cuánto mide. Pero esto está adosado. No hay distancia. Si aquí hubiera distancia, sí me va a disminuir la difusión, porque se va a ver afectada por la distancia. Entonces, todos estos mecanismos que vimos van a facilitar esta
difusión y esta hematosis. Y vamos a hacer que de tener un CO2, un oxígeno de 40 milímetros de mercurio que venía desoxigenado, llega al pulmón a llevar a cambio la hematosis para que salga en cuánto. Entonces ya va a salir oxígeno con este capilar va a tener sangre que oxigenada. ¿Sí? El dióxido de carbono. ¿Cuánto dijimos que era la presión parcial en milímetros de mercurio? 40. ¿Sí? Entonces, esto es en reposo, así como están todos ustedes. ¿Cuándo generaríamos más CO2? No, durmiendo todavía baja más tu producción de CO2 porque estás en qué? En más reposo, estás en un reposo fisiológico. Entonces, ¿aquí dónde sería? En el ejercicio. ¿Qué incrementa? El CO2. Si yo hago ejercicio, va a incrementar las concentraciones de CO2. Pero entonces, ¿cómo lo voy a sacar? Aumentando las respiraciones. ¿Cómo sale el CO2 de su organismo? Con la respiración. ¿Para mantener qué? Entonces, ¿qué va a cambiar? El volumen de las ventilaciones. Aparte no van a respirar igual, ¿verdad? ¿Cómo es las respiraciones cuando hacemos ejercicios? ¿Cómo son las respiraciones? Rápidas, profundas. ¿Okay? Entonces, la presión de CO2 alveolar aumenta proporción directa a la velocidad de excreción del CO2. ¿Sí? Entonces, si yo excreto mucho CO2, ¿qué pasa? La presión de CO2 alveolar aumenta en proporción directa, no es inversa, es directa, a la velocidad de excreción de CO2. ¿Sí lo logran captar? La presión de CO2 alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar. Una cosa es la velocidad y otra cosa es la ¿qué? Ventilación. Por eso decía, sí queda claro cuándo es la velocidad de excreción y cuándo es la ventilación. ¿Sí o no? La ventilación. ¿Qué traemos en la ventilación? Pero no, ¿qué contiene la ventilación? Volumen, ¿no? El CO2 alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación. Si la ventilación alveolar la incremento, o sea, meto más volumen, ¿qué le pasa a mi CO2? Si es inverso, disminuye. Y si mantengo la respiración, no hago esto, ¿qué le va a pasar a mi CO2? Va a aumentar porque es inverso. Si hago esto, ¿qué le pasa a mi CO2? Por la ventilación alveolar, porque aquí estoy, ¿qué estoy haciendo esto? ¿Estoy qué? Hiperventilando. Entonces, ¿qué le estoy haciendo al CO2? Entonces, por eso dice que es inverso. ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Ahí viene el CO2. ¿Cuánto quedamos que es el CO2 alveolar? 40 milímetros de mercurio. En el extremo venoso, en el extremo capilar desoxigenado, viene a una concentración de 45 milímetros de mercurio. Yo les pregunto, ¿cuánto es el CO2 venoso? ¿Cuánto es el CO2, su fracción media? Entonces, con los mismos mecanismos de difusión, por área, por concentración de gases, por concentración de presión parcial, va a hacer y se va a facilitar la hematosis. Entonces,
de traer CO2 de 45 milímetros de mercurio al momento que va a entrar y va a cambiar a la parte oxigenada, para traer sangre oxigenada, va a hacer ¿qué? El intercambio de presión. Entonces el CO2 ¿qué va a hacer? Va a salir, porque ¿a dónde se va a ir? Al alveolo, para que salga ¿por dónde? Por la respiración. ¿Y el oxígeno por dónde entra? Por la respiración. ¿Y dónde va a estar concentrado? Con mayor concentración. ¿Sí? Entonces esto nos mantiene en un equilibrio entre el CO2 y el oxígeno, entre la que trae el capilar venoso, que viene, el capilar desoxigenado, al capilar oxigenado. ¿Sí? Entonces aquí estas presiones hacen su ejercicio de la difusión facilitada por presión, por concentración, por el área, que todo esto nos va a permitir este intercambio gaseoso y nos va a garantizar que tengamos el equilibrio de oxígeno y CO2. ¿Ok? Aquí tenemos las concentraciones. Aquí está el aire del espacio muerto. ¿De cuánto era el aire del espacio muerto? 150. ¿Y el aire alveolar y el aire del espacio muerto? 150. ¿Entonces cuánto llegó? 350. Y esos 350 traen una presión de oxígeno y una presión de... ¿Cuánto trae de oxígeno alveolar? 104. ¿Cuánto de CO2? 40. Aquí les presento su membrana respiratoria. Ahí está su alveolo. Y aquí está el capilar con el extremo desoxigenado, que viene ¿de dónde? Y esa es pregunta de examen. ¿Qué dijo? Ahora despertó en 5 segundos. Se estaba durmiendo y dijo, pregunta de examen. A ver. El capilar que trae sangre desoxigenada, ¿de dónde viene? De las arterias pulmonares. ¿Sí entendieron esa pregunta? ¿Sí hicieron la respuesta? Bueno, aquí está. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la unidad respiratoria? ¿Qué me van a contestar? No. Me van a contestar que la unidad respiratoria está integrada por bronquiolos respiratorios, por conductos alveolares, por sacos alveolares que terminan ¿en qué? El alveolo es esa cosita que les enseñé que se hace el intercambio, pero esto es un saco alveolar que tiene conductos alveolares y que tiene bronquios alveolares. Esto es la unidad respiratoria que está conformada por todas estas estructuras. ¿Quedó claro? Membrana respiratoria. La membrana respiratoria, que ya vimos cómo está conformada, tiene 6 capas y mide 0.6 micras. Esto mide 0.6 micras. Todo es, fíjense, qué interesante es todo esto. Y yo se lo pregunto en el examen. Primera capa, líquido y surfactante. Aquí la tenemos. ¿Sí? La primera capa, líquido y surfactante. Segunda capa, epitelio alveolar. Aquí está el epitelio alveolar. Tercera capa, membrana basal epitelial. Aquí está la membrana basal epitelial. Cuarto, estructura, es el espacio intersticial. Quinto, membrana
basal endotelial. Sexto, endotelio. ¿Y qué viaja en el endotelio capilar? Sangre. Eritrocitos. Y se lleva a cabo la que. ¿Sí? ¿Cuánto mide esta membrana? ¿Hay espacio? No. Este espacio garantiza un área de superficie de difusión. Por eso les decía que si no hay espacios tan adosados, el capilar y el alveolo garantiza esta difusión. Si tuviera yo el alveolo y un espacio, ya no vamos a garantizar esa difusión. ¿Qué no la puede afectar? Desde un proceso agudo, como una neumonía, un edema agudo pulmonar, un derrame pleural, un EPOC, un asma, una fibrosis pulmonar, un neumotórax, se afectaría y por ende, ¿qué no va a haber? Entonces, por eso es bien importante que sepamos la fisiología pulmonar. Si ustedes no comprenden esto, yo me vengo y les hablamos de POC, de asma, de tromboembolia pulmonar. Luego no comprendemos lo complicado porque no sabemos lo básico. La capacidad de difusión del oxígeno es de 21 mililitros por minuto. Aquí ahorita todos. En el ejercicio incrementa a 65 milímetros por minuto. La capacidad de difusión del CO2, ahorita en reposo, es de 400 a 500 mililitros por minuto. Pero si me pongo a hacer ejercicio, obviamente se va a incrementar. ¿Por qué? Porque se va a producir ¿qué? Más, y no me lo puedo quedar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si me quedara el CO2? Se deprime el sistema. Se deprime el sistema nervioso. Habría una acidemia, una acidosis o una acidemia respiratoria. ¿Qué más? Y me perpetúo. No le hacemos caso, no volteamos a ver al paciente y seguimos concentrando CO2. ¿Qué más pasa? ¿En qué le ganaba el oxígeno? En la afinidad, pero ¿qué le ganaba en qué? Difusión, ¿qué más? Solubilidad. Entonces el eritrocito que iba a mantener, ¿a quién se iba a fijar el eritrocito? ¿Al oxígeno o al CO2? Y entonces ¿qué va a viajar? Y entonces vamos a tener una ¿qué? Acidosis. Aparte de ser respiratoria va a pasar a ser ¿qué? Metabólica. Y entonces nuestro paciente puede llegar y colapsar y empezar por deterioro neurológico. Cuando veamos parte de la fisiología se van a dar cuenta cómo es la barrera hematoencefálica, cómo el CO2 llega más rápido que el oxígeno al cerebro. Bueno, entonces, factores que determinan la rapidez con la que un gas atraviesa la membrana. Dicho de otra forma, la velocidad de difusión por la membrana respiratoria va a estar determinada por el grosor de la membrana, lo que vengo diciéndole. Aquí está, ¿cuánto mide esto? 0.6 micras, aquí, facilitado. Y aquí hay un proceso inflamatorio, el que gusten y manden, el que sea, edema pulmonar, NAC, EPOC, asma. Ya se incrementó nuestra, ¿qué? Grosor de la membrana, entonces ya no vamos a garantizar, ¿qué? El intercambio. Y se retarda esto. De ser de 0.25 segundos, este intercambio se alargó a 0.75 segundos, porque ya no está facilitado. Segundo, área superficial de la membrana. Esto, quiero que les quede en su imagen, esto es una
Esta es una parte de un alveolo funcional. ¿Patológico? No. Fisiológico, vean qué bonito se ve. Aquí está el alveolo, los tabiques interalveolares, ahí están los capilares, por ahí van capilares, aquí está. Qué bonito se ve, ¿verdad? Ahora, tenemos el oxígeno. Aquí tengo enfisema. ¿Cómo está el espacio de esta membrana? Reducido. ¿Y aquí cómo está? Amplio. Yo dije que a mayor área superficial de la membrana, mayor velocidad de difusión. Vean el alveolo normal. Aquí hay áreas. ¿Hay alguna división? ¿Se observan estos pedacitos así bien limitados? ¿Cómo están? Como si le hubieran hecho que una limpieza, ¿no? No hay tabiques interalveolares, no hay capilares, está destruido. Entonces aquí que no hay área superficial de membrana, no hay área superficial de membrana comparativa. Esto es enfisema. ¿Hay algún alveolo aquí? ¿Ustedes lo ven? ¿Tabiques interalveolares? ¿Capilares? No hay área superficial de membrana. ¿Dónde se ve el intercambio? ¿Qué ocupo para el intercambio? Un alveolo y un ¿qué? Capilar. ¿Y hay aquí? No. Tercero, coeficiente de difusión del gas. ¿Cuánto es el coeficiente de difusión del oxígeno? Dióxido de carbono. ¿Quién tiene mayor difusión? El dióxido de carbono, que ganaba ¿cuántas veces? 20. Entonces, por eso es bien importante que el oxígeno se mantenga siempre sus concentraciones para garantizar su coeficiente de difusión del gas. Cuarto, diferencia de presión parcial. Fíjense, CO2 del alveolo capilar. ¿Cuánto está en el alveolo? ¿Y en el capilar? ¿Y esto facilita qué? El intercambio, porque tenemos una presión parcial de CO2 de ¿cuánto aquí? ¿Y dónde tengo menos? Entonces esto es por presiones parciales. El oxígeno, ¿dónde tengo mi presión parcial mayor de oxígeno? En el alveolo. ¿Y en el capilar? Entonces, ¿esto qué permite? Que haga presión parcial. Tengo que igualar las presiones, entonces ¿qué hago? Saco oxígeno alveolar y lo paso ¿a dónde? Para que ¿qué? ¿Iguale qué? Las presiones. Esto es la diferencia de presiones parciales. Entonces, si yo afecto, fíjense, la pregunta básica e indispensable. Si yo afecto por un moco asesino, aquí mis concentraciones quedan así, pero ya no va a entrar aire. ¿Se van a igualar las presiones o no se van a igualar? Van a tardar más, ¿no? Primera pregunta, ¿se igualan las presiones o no se igualan? Acuérdense que ya no va a entrar oxígeno. No, se lo va a tardar. ¿Y qué se va a incrementar? ¿Cuál? El CO2. Era pregunta capciosa, pero sí lo vamos a ver después, lo vamos a reafirmar cuando veamos las patologías. Bueno, hasta aquí terminamos el tercer tema. Mañana vemos el cuarto tema. Mañana es jueves, ¿va? Jueves, cuarto tema. Yo creo que termino yo de exponer. Mañana es jueves, viernes, lunes. Ya les mandé los libros, ¿cierto?